Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que se encuentren muy bien en su casa, gozando de las ricas y abundantes bendiciones del Señor Dios Todopoderoso. Me siento agradecido con Dios por la vida y por la salud, y por sobre todo por el privilegio de ser su hijo, de poder compartir también comunión con Él a través de su Santo Espíritu y tener la oportunidad de compartir su palabra a su pueblo. En esta noche, después de haber orado juntos, quiero agradecerles por, por ese amor, por esa obediencia a la palabra del Señor, por esa unidad manifestada los unos con los otros, porque aunque no estemos en el templo y no tengamos una visión física del uno al otro para saber si están haciéndolo o no, creemos en Dios y confiamos en la sinceridad de cada uno de ustedes, de que también se están uniendo en la oración conjunta, para que juntos derribemos muros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de la fe. Muy bien, en este día creo que aun cuando las cosas van mejorando en relación a la situación que es común en el mundo entero, creo asimismo que no todas las noticias son alentadoras, porque lo más aterrador es que no se ha descubierto aún la medicina que pueda curar, que pueda eliminar ese virus tremendo que está afectando al mundo. Bueno, mucho pueblo sufre porque mucha gente ha perdido sus trabajos, unos con la esperanza de recibir ayuda del gobierno, otros no. Otros con la esperanza de poder volver a sus trabajos y otros definitivamente despedidos porque no saben inclusive si su jefe, su patrón va a reabrir la compañía, porque muchos a lo mejor están empezando a retirarse y empezar de nuevo, pero en algo diferente. Muchas cosas se mueven, muchas cosas hay, muchas noticias llegan a los oídos de la gente y obviamente eso es aterrador. Y por otro lado, posiblemente si este virus maligno fue inventado por el hombre con mala intención, si eso fue así, a lo mejor el que lo hizo o los que lo hicieron estarán riéndose en su lugar, sin importar quién sufre, si sufren los más vulnerables, etcétera, etcétera. Bueno, no estamos aquí nosotros para juzgar, por supuesto, esas cosas. No, no, no. Simplemente estamos aquí para dar, aleluya, lo que la palabra del Señor nos dice. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes una palabra alentadora. Una palabra que si usted la toma para usted y la hace suya, le ayudará a evitar el estrés, el afán, la ansiedad. Le ayudará a evitar caer en depresión. Entiendo que muchos podrán llegar a esa situación, a esos extremos, y algunos a lo mejor podrán suicidarse. Espero que eso no suceda, pero desafortunadamente hay quienes no tienen dominio propio, no tienen paciencia y son víctimas de todas esas cosas cuando cosas como estas suceden. Sin embargo, amado pueblo de Dios y amigo que me escuchas, la palabra del Señor siempre trae para nosotros aliciente, consuelo, dirección, luz, fortaleza y vida. Por lo tanto, voy a rogarles estar atentos. Leeré en esta noche el Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Obviamente, el libro de Habacuc es pequeño, solo tiene 3 capítulos, pero contiene un mensaje extraordinario para el pueblo del Señor. Así que leamos el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 4, y escuchemos lo que dice.
Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Creador del universo, Creador del hombre, Creador de todo lo bueno, te damos gracias en esta hora por la salvación maravillosa que has provisto a la humanidad. Quiero agradecerte por tu palabra, porque tu palabra nos consuela y nos fortalece en todo tiempo y nos prepara para el mañana. Padre Celestial, permite que esta palabra llegue a los corazones de tus hijos y les dé consuelo, les dé fortaleza, les dé luz, les dé vida. Que cualquier incertidumbre, Señor amado, se aleje de sus corazones, cualquier tristeza se aleje de sus corazones, cualquier duda se aleje de sus corazones. Padre Celestial, te lo ruego en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. A la luz del versículo 4 de Habacuc, capítulo 2, quiero que meditemos en el tema, el justo por la fe vivirá. Y bueno, les decía el libro de Habacuc. Hemos extraído el versículo 4 para leer, pero quiero que hagamos un recorrido al libro de Habacuc rápidamente, porque contiene 3 capítulos, mas sin embargo, un gran mensaje. Yo voy a hacer un pequeño resumen. Usted puede continuar leyéndolo y sígame, por favor. En primer lugar, quiero decirles que el libro, por ejemplo, se divide de la siguiente manera para su estudio y comprensión. Los versículos 1 al 4 del capítulo 1, podemos ver que el profeta se queja ante Dios. Se queja, ¿por qué? Porque ve violencia, porque ve injusticia, ve que los malvados se aprovechan de los más débiles, de los pobres, de los justos, y a ellos siempre les va bien. Inclusive cuando las autoridades pretenden o quieren hacer justicia, la justicia no existe porque los jueces se dejan sobornar por los malos. Así que el profeta concluye diciendo, la justicia sale torcida. Así que todo eso lo ve demasiado injusto, demasiado terrible el profeta. Y ofrece esa queja a Dios, diciéndole, ¿por qué, oh Dios? Suceden todas estas cosas en el mundo y me dejarás ver todo esto que acontece. Versículos 1 al 4 del capítulo 1, como les dije. Muy bien. En segundo lugar, podemos ver que Dios responde al profeta. En los versículos 5 al 11, Dios le responde y él le dice que usará a los caldeos para castigar y traer juicio. Prácticamente el profeta está hablando de que la nación de Israel está procediendo de una manera mala. La justicia sale torcida. Y él quiere y le pide a Dios, ¿por qué esto sucede? Si tú eres Dios, si tú eres justo, si eres todopoderoso. Dios le dice, usaré a los caldeos, usaré a Babilonia para castigar a Israel y traer así justicia. Bueno, esa fue la respuesta de Dios para el profeta. Y prácticamente el profeta entonces pregunta a Dios, porque no se siente muy convencido con aquella respuesta. Y su pregunta es, ¿cómo puede Dios, siendo justo, usar a gente pagana, gente mala, para castigar a gente un poco más justa? Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 12 al 17. Usted puede leerlo después. ¿Cómo puede ser posible, dice el profeta, que Dios vaya a usar a una nación tan cruel, pagana, tan idólatra,
que atribuye sus victorias a sus dioses para castigar a su pueblo, que aunque está mal, pero no es del todo malo. Bueno, así que el profeta continúa meditando, pero de pronto logra entender. Los versículos 1 al 4 obviamente nos responden o nos declaran a nosotros que él entiende y sabe que lo que él tiene que hacer es esperar en Dios, tener paciencia, tener confianza en Dios, tener fe, confiar en Dios, que es justo, que es todopoderoso y que todo lo que él permita, aunque no parezca justo para nosotros en cuanto a el momento de traer justicia, en el momento del castigo, el momento de la prueba, el momento de la dificultad, Dios sabe y Dios tiene control de lo que está pasando. Entonces él dice, bueno, entiendo que el justo vivirá por su fe. Lo que me resta a mí es tener paciencia, esperar. Esperar en Dios, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Muy bien. Luego, podemos mirar que el profeta, después de entender estas cosas, de cómo Dios va a proceder para traer justicia a su pueblo, él condena algunas acciones injustas de los inicuos. Lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículos 6 al 20. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero usted puede leerlo en su casa. Condena las acciones de los injustos. Y como la Escritura dice en Romanos, todo lo escrito fue escrito para nuestra instrucción. Todas las cosas que acontecieron han quedado escritas para nuestra instrucción. ¿Qué significa eso? Que si hoy estuviésemos pasando por situaciones semejantes, usted y yo debemos de saber que aun cuando no nos guste lo que oímos, lo que vemos e inclusive lo que sentimos, tenemos que tener confianza en Dios y saber que Dios está en control y un día traerá justicia. Justicia. Su justicia, aunque tarde, llegará. La paga para los malos llegará. Y la gratificación para los fieles, para los justos, para los pacientes, también llegará. Luego llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 prácticamente miramos del versículo 1 al 9 que el profeta hace una maravillosa y tremenda oración. Yo no sé cuándo usted ha hecho una oración semejante, pero entiendo que hay momentos de inspiración muy lindos en los cuales uno ora fervientemente, apasionadamente, con mucha fe a Dios. Algo similar es esta fe del profeta Habacuc, versículos 1 al 9. Y en su oración, él puede ver y no solo ver, sino declarar que Dios está en control. Dios está en control. Y finalmente, él declara y ve que hay una fe, la del versículo 4, que prácticamente conquista todo. Conquista todo. Y esto lo voy a leer. Capítulo 3, versículos 17 en adelante. Oiga lo que dice. He aquí. Habacuc, capítulo 3. Versículos 17 en adelante. Oiga lo que dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Podemos claramente mirar que el profeta declara que hay una fe que lo conquista todo. La guerra iba a traer justicia a la nación, pero es muy obvio que después de la guerra mucha gente muera, y él pudo verlo en visión. Y es muy obvio que en la guerra también mueran animales, plantas, etcétera, etcétera. Y quede una terrible devastación. Y que los sobrevivientes de la guerra se hallarán escasos en cuanto a los alimentos y todas las utilidades básicas, porque la guerra destruye. Sin embargo, el profeta dice, aunque todo eso falte, yo confío en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amada iglesia, los tiempos han cambiado, claro que sí. Las guerras nos persiguen. De generación en generación miramos tantas cosas que suceden. Las estrategias han aumentado. Las situaciones que vivieron nuestros antepasados casi se repiten hoy, en formas diferentes. Pero hay violencia, hay tristeza, hay dificultad, hay hambre, hay desnudez, hay muerte, hay dolor, hay llanto en toda la tierra. Espero que tú te encuentres bien, hermano y amigo, pero no dudo que si estas cosas se intensifican y por toda noticia negativa que existe, mucho de ello, por supuesto, diciendo verdad, no podemos negarlo, y es mejor que se nos diga la verdad aunque no la querramos oír, porque no soportamos ya, pero es necesario escuchar para prepararse uno. Pero humanamente hablando, esas cosas devastan, esas cosas destruyen. Humanamente hablando, esas cosas pueden llevar a mucha gente a enfermarse de gravedad y morirse antes que le dé algún virus. Bueno, esa es la realidad. Más sin embargo, yo quiero en el nombre del Señor decirte en esta noche, a la luz de esta palabra que hemos leído, que así como el profeta Habacuc pudo ver la terrible destrucción de una nación injusta a otra más justa o un poco justa, ve la destrucción, ve los sobrevivientes y él puede exclamar, el justo por su fe vivirá. Glorificará y exaltará al Dios de su salvación. Será guardado. El que confía en él será guardado. Aunque no haya vacas en los corrales, las que producen la leche para el queso, la crema, o la mantequilla y el requesón. Aunque los labrados no den su mantenimiento, o sea, aunque se acabara el arroz, el frijol, el pan,
las tortillas y no hubiese que comer. Usted y yo no debemos de caer en pánico, sino que recordar estas palabras: el justo por la fe vivirá. Justo es el que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús y vive y practica justicia. El justo vivirá por fe. De una forma práctica se los declaro. Si faltara el alimento en casa, el justo podrá decir por la fe: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabremos que esta palabra ha sido el sustento de nuestros antepasados que creyeron a Dios y desafiaron ejércitos. Y aunque el hombre no fue digno de ellos, Dios no se avergonzó de llamarse Padre de ellos. Nosotros confiamos, así como ellos confiaron, que la palabra de Dios se cumple. Esta palabra es aliento, es sustento y es fortaleza y vida, no solo para nuestras almas, sino también para nuestro ser. Y si la ciencia no encontrara la cura para este mal, o para cualquier enfermedad, y cualquiera de nosotros cayera en una situación de esa, si Dios lo permitiera, aunque yo estoy confiando en lo que la palabra dice, Salmo 91, nada de eso tocará tu morada. Pero si Dios permitiera algo, como cuando permitió en Job aquella terrible enfermedad, si Dios lo permitiera, y todavía no exista la medicina para curar ese mal, no caigas en pánico. Vuelvo a decirte, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo aplico esa palabra a mi vida de una forma práctica? Bueno, te llevo a Marcos 5. Por ejemplo, en Marcos 5, versículos 25 al 34. No voy a leer, solamente quiero extraer de ahí esta historia. La mujer que padecía de flujo de sangre por largos 12 años y había gastado su dinero con muchos médicos para ser curada, pero en lugar de ser curada, le iba peor. O sea que la medicina, la ciencia, no era la respuesta para su mal. Sin embargo, cuando ella escuchó hablar de Jesús de Nazaret, el ungido de Jehová, el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, ella creyó. Y ella dijo dentro de su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva de mi azote. Y eso hizo. Tú sabes la historia, y por si no, te di la cita para que vayas y leas. Llegó hasta donde estaba Jesús, mucha gente lo rodeaba y lo apretaba, tocó el borde del manto de su vestidura. Jesús, cuando eso sucedió, se detuvo porque dijo: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y él, mirando alrededor, buscaba ver quién le había tocado. Pero le dice: maestro, te aprieta la gente y está diciendo quién me tocó. Mas sin embargo el maestro dice: no. No ha sido un apretón o un toque cualquiera, ha sido un toque de fe. Poder salió de mí. El poder para curar tu mal. El poder para vida, salud, para vida eterna. El poder para dominio propio, el poder para paciencia, el poder para mantenernos bien, saludables espiritualmente, mentalmente y físicamente en estos tiempos, es la confianza en Dios. El poder viene del Señor. Cuando la mujer vio que no podía quedar sin ser descubierta, le dijo al Señor temblando: yo fui la que te toqué. Y le contó la historia. Jesús la escuchó y le dijo: hija, no temas,
Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Lo mismo el Señor te dice en esta noche, mi hermano. Ten fe. Tal vez la situación no es muy complicada ahora, pero posiblemente se intensifique. Quiero que prepares tu corazón por si eso sucediera. Nuestra confianza en Dios nos dará la paz que necesitamos, la tranquilidad que necesitamos, el poder que necesitamos para estar bien y seguir adelante, para poder pasar ilesos de esta prueba, de esta dificultad. La fe es importante en estos tiempos. Muchos no creen, no entienden lo que es fe. Mas, sin embargo, fe es un tema central de la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, por ejemplo. ¿Por qué? A Dios nadie lo ve. Entonces, se necesita fe para poder creer en Él. Porque lo que uno ve no es fe, ¿verdad? Es más, lo que uno espera es aquello que uno no ve. Porque lo que uno ya tiene, ya no lo espera uno, porque lo tiene. Entonces, fe no es lo que ya tenemos. Hoy tenemos frijoles, entonces podemos decir, no por fe, tengo frijoles, hoy tendré mañana, porque sabes que tienes un quintal de frijoles en tu casa, ¿no? Fe es saber que si no tienes, solo tienes para hoy, no tienes nada para mañana, literalmente hablando, pero por la fe crees que mañana podrás comer. Y si no comes, vivirás, no te morirás. Fe es lo que tú y yo esperamos. No existe, no está ahí. Pero sabemos que Dios lo va a proveer. El justo, por la fe, vivirá. Nuestra fe se proyecta en Dios, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el autor de eterna salvación. Así, amada iglesia, por favor, mantente creciendo en fe. ¿Por qué? Por fe vivimos, por fe andamos y por fe estamos en pie. Por fe vinimos a Cristo, por fe permanecemos en Él y por fe estaremos con Él por toda la eternidad. Antes de despedirme, quiero dirigirme a los amigos que tienen la oportunidad de escucharnos hoy. Amigo que has escuchado esta palabra, espero que hayas comprendido. La fe es necesaria para poder no solo agradar a Dios, sino para poder pasar los momentos difíciles. Y sabes, Dios podría librarnos de tiempos difíciles. Claro que Él podría hacerlo, mas sin embargo, si permite que pasemos a través de ellos, Él promete que estará con nosotros en las pruebas y no dejará que el río de la prueba nos ahogue, ni el fuego de la dificultad nos destruya. Porque con nosotros estará en el fuego. Y tampoco dejará que un arma forjada contra nosotros prevalezca, así como tampoco permitirá que una enfermedad nos destruya, o el temor, o el terror, las malas noticias nos enfermen. Dios no va a permitir semejante cosa, porque hemos confiado en Él. Así que, amigo, si quieres tú también abrigar esta linda esperanza que abrigamos los creyentes en Cristo Jesús, yo te invito a que aceptes hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y llegues a ser justificado, pues Él es el que justifica al hombre pecador, perdonándole sus pecados, lavándole con su sangre preciosa, reconciliándole con el Padre. Entonces es ahí donde se aplica la justicia del justo sobre los injustos que se arrepienten de sus pecados de todo corazón. ¿Quieres tú ser justificado hoy por Cristo Jesús? La justicia es por la fe en el Hijo de Dios. Si quieres hacerlo ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Amado Padre que estás en los cielos, he entendido tu palabra. Y lo que no, dame la oportunidad de poder seguir escuchando tu palabra para entender más. Pero con lo que he entendido, Dios, comprendo que
Solamente tú eres la solución a todos los problemas y por sobre todos los problemas al problema más grande del pecado. Yo soy pecador y quiero en esta noche pedirte perdón por todos mis pecados. Te los confieso todos y me arrepiento de ellos. Quiero confesar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, porque sé que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados también. Perdóname, Padre, y acéptame como tu Hijo, por favor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien enviaste al mundo para salvar al mundo. Amén. Si has repetido esta oración conmigo, ten confianza, lee la Biblia y asiste a una iglesia donde se predique la palabra del Señor y sigue adelante. El justo por la fe vivirá, practica justicia. Y si no, puedes buscarnos, Latin American Church in Christ. Este es el pastor David Tovar. Teléfono 510-691-3305, California, Estados Unidos de América. Bendiciones, amada iglesia, feliz noche, que la pasen bien y adelante. Pronto estaremos juntos otra vez. Feliz noche. Amén.